Muy buenos días a todos. Como cada domingo, comienza Aliñados. En Radio Marca, Aliñados. Y aquí a mi lado tengo a Sergio Fernández. ¿Qué tal, compi? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Ivette? Hoy estoy también, como cada domingo, feliz por venir a verte. Yo también. Hoy, madre mía. Lo mismo digo, idem. El domingo pasado dedicábamos el programa a uno de los platos de cuchara más populares, ricos y reconfortantes de nuestra geografía, Sergio, Sí, el cocido. Lo centramos en el cocido madrileño y hoy le vamos a dedicar el programa a otros cocidos que se elaboran por toda España. Es que tendríamos que tener un programa casi por provincia, porque es que sabes Pues que cada sí. provincia, bueno, ya no diría solo en provincia, es que dentro de una misma provincia, porque por ejemplo si pillas Andalucía, a lo Anda, mejor que no tenemos hay- 5 o sí, 6 diferentes, totalmente, cada sitio lo hacen de una totalmente. manera. Pues hablaremos con Floren Bueyes, que es presidente de la Asociación de Cocineros de Cantabria, que nos hablará del cocido montañés lebaniego. Hablaremos también con José Luis del restaurante Cabanas en Lalín, Sí. todo un referente, el cocido madrileño, del cocido gallego, perdón. Es que sabes cómo sabes, estás engorilado con los cocidos. Me he engorilado y ahí he me vengo ido arriba. de carrerilla. Y tendremos aquí en el estudio a nuestra querida Ana, en nuestra Ay, sección sí. Lo que diga la abuela, que nos va a hablar del puchero andaluz. Es que tú sabes que mi madre hace un puchero que se te va la olla. O sea, en Ujú. cada sitio lo ponen de una manera, de una forma. Y mira que en su pueblo, que es Torrepero Gil, que hay una morcilla buenísima, que es el bodrio, que puede ser en pasta o en morcilla, y no le ponen al cocido, pero es curioso. Hay gente que le pone, pero es curioso que hay muchos sitios que tienen muy buena morcilla y no le ponen. Es un mundo, el mundo del cocido es un mundo Sí, muy sí, bonito, ¿eh? que por cierto, yo creo que el fin de semana pasado lo dijimos, pero hoy lo recalcamos, que el cocido no se llama cocido porque lleve garbanzo, Claro. se llama cocido por el proceso De cocido. de cocido, Claro, de, claro, de- cocido. de elaboración de cocción. Cerraremos con tu aperitivo, como cada domingo. Ay, qué rico. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien. Pues siempre venga, bien. nos vamos con los cocidos. Vámonos. Pues como ya comentamos, el cocido es un plato con siglos de historia, Sergio, y se ha ido adaptando a las distintas regiones y variedades en función de los ingredientes disponibles, y bueno, pues es un símbolo de nuestra gastronomía de norte a sur. Cada comunidad le da su toque. Cuéntanos tú, por ejemplo, porque nos dijiste que tu padre era de León, Sí. ¿qué cocido hacía tu padre? Tú piensas que en cada sitio lo que han empleado para el cocido es lo que había. O sea, Efectivamente. lo que había, al igual que hay gente que empleaba un tipo de carne o de otra, tú piensas que en León es particular por una cosa. Y es que la mayoría de los embutidos, ya que hacía mucho frío, una, iban cargados de pimentón para que no se estropeara, dos, se ahumaban. Es decir, el cocido leonés, que no tiene que ser el cocido maragato, porque mi padre era bueno, cazurro. es que era lo de que la- comentábamos antes, Claro. que dentro de cada comunidad, claro. efectivamente, Mi padre era de la zona de Boñar, un pueblo que se llama Cerecedo, sí. y en ese pueblo, bueno, en toda la zona de León, todo, absolutamente todo va ahumado. Precisamente la manera de curar los embutidos eran así porque si no, no había manera de curarlos. O sea, o tú le metías un poquito de calor a través del fuego, del humo, o era difícil de curarlos. Entonces ya para empezar, ya marca un poquito el sabor de ese cocido, que era un cocido con un ligero toque intenso y ahumado. Te hablo también del pimentón, es decir, que todo lo que pusieras allí, porque por ejemplo, ¿tú has visto alguna vez en un cocido lengua? Sí. Bueno, pues vaya, ya has visto bastante. Porque la lengua, todo el mundo cuando digo lengua, ¿cómo vas a poner lengua a un cocido? Lengua. Pero ahí sí que se pone. Claro que se pone, Sí. pero no solo es que se ponga, es que la lengua lo que hacía es que se curaba con pimentón, se ahumaba, se secaba y luego se cocía. Espectacular, el bocado más rico para mi gusto era el de la lengua. Pero ya repito, si tú cueces muchas cosas que están ahumadas, el carácter del producto en sí ya va a ser ahumado, como es lógico. Y luego, punto 2, como lleva mucho pimentón, el color de la sopa ya torna del blanco al rojizo. De hecho, la sopa que ponía mi abuela Chom, que nos la ponía allí, nos poníamos finos Os filipinos. poníais finos. Ahí sí que no filipinos. sobraba nada. Madre mía, me sudaban hasta los párpados, me acuerdo todavía. Me sudaban los ojos. Entonces, lo que hacía era que hacía esta sopa que era de color rojizo con mucho sabor a pimentón, precisamente de haber cocido la lengua que venía ahumada y con pimentón.
metían a veces carne de cabra también seca. Los huesos, por supuesto, carne de cerdo del que hubiera. El chorizo, que era un chorizo ahumado y picante, o no, como quisiera, pero era ahumado y con mucho pimentón. ¿Sí? Y la morcilla. La morcilla en León es muy curiosa. No es una morcilla al uso, no es una morcilla fresca, sino que las morcillas que hacía mi abuela, era una morcilla que se secaban y entonces la morcilla estaba seca. Era como si fuera un pimiento de estos secos. Sí. Pero era morcilla. Entonces lo que se hacía es que se hidrataba primero y luego se metía al guiso. ¿Y se metía también desde el principio? Bueno, no desde el principio, no. Aunque estas morcillas aguantan mucho más. Se parecen mucho más a las morcillas asturianas que a las morcillas de otros sitios. La morcilla asturiana, si te fijas, dentro de la fabada cuece desde el principio. Y aquí pasaba algo similar. Se metía la morcilla desde el principio. Sí. Lo que daba un cocido rojizo y daba un cocido con un intenso sabor ahumado. Eso quizás sean las dos cosas más reseñables. Y luego, claro, el garbanzo como en todos los lados que había aquí, la sopa de fideos como en todos los lados, y eso es un poco lo que había. Pero tenía un carácter muy diferente. ¿Y le ponían repollo también? Le ponían repollo. Lo que había últimamente es que el repollo se cocía aparte y había veces que como se rompía la morcilla, dependiendo cómo fuera, se cocían las morcillas con el repollo. Y luego aún así se sacaba. Claro, tú imagínate todo el veneno amasado y toda la grasaca de la morcilla roja, se quedaba el repollo ya rojo. El sabor es completamente diferente, aunque los ingredientes son los mismos, morcilla, pero ya muy, muy diferente la morcilla, y entonces el repollo luego se salteaba. Pero claro, como ya tenía mucha grasa de la morcilla, aquello era como muy potente, como muy intenso el sabor. Yo recuerdo, se me está haciendo la boca agua y mira que es domingo por la mañana. Sí, la verdad. Y acabamos de desayunar, acabamos de desayunar, pero ahora mismo me comía esa sopita, la más de interesante. Recuerdo bien que, claro, había que desgrasarlo todo, porque el cocido, cuando tiene mucha grasa, hay que desgrasarlo un poco para que no sea tan pesado. Sí. Y aún así la sopa tenía ese carácter rojizo y de toque ahumado. Lo recuerdo todavía con muy buen gusto. Me parece que era un cocido como con bastante personalidad, como muy interesante. Y ese es el que hacía mi padre. Mi padre hacía ese cocido, que no tiene nada que ver con el cocido que hacían en la zona de donde es mi madre, que ya te digo que es Torre Perogil, en Jaén, que no tiene nada que ver con, a veces porque los pucheros andaluces son muy variados, claro. También depende de lo que hubiera. Sí, es lo que hablábamos, ¿no? Que en cada zona pues lo llaman de una manera. Por ejemplo, en Cataluña, la escudella. Escudella y cardolla. Sí, por eso te digo que al final varía mucho de unos sitios a otros. Y nos decías que no tiene nada que ver con el maragato. No tiene nada que ver. Que es también de la zona de León. Lo que pasa León. es que el cocido maragato, si te fijas, ¿En qué se diferencia? Yo creo que era un cocido de ricos. Y te explico el porqué. ¿Por qué? El cocido maragato yo creo que no era un cocido humilde, o que ha venido después, te explico un poco el porqué, o de gente que era un poquito más pudiente, porque se invertía el proceso de comerlo. O sea, no tomas la sopa, luego el segundo vuelco, que serían garbanzos y verdura, y luego las carnes, sino que se invierte todo. Lo primero que te comes es las carnes. Se toma al revés, ¿no? Claro, primero la carne. Te pones como las grecas de toda la carne, toda la morcillaca, todo el tocino y todo, y luego si llegas, comes garbanzos y verdura, y si llegas te tomas una sopa. Lo veo inteligente en el sentido de que cuando tú tomas el cocido, lo más pesado nos lo tomamos al final. Y en este caso te tomas lo más pesado al principio y luego te tomas la sopa. La sopa que es como que rebaja, que te limpia, te rebaja. Es como muy asiático, que los asiáticos, los chinos, generalmente terminan con algo de caldo caliente al final de las comidas. Porque lo que hace es que te limpia un poquito todo el temita. Mira, en Santiago Millas, que lo conoces, pues dice que se hacían antiguamente los cocidos, por si el enemigo se presentaba de improviso, tomándolo más un por si las moscas. Pues no se sabe, no se ha constatado si es verdad o no. Pues el enemigo está cerca, ¿eh? Pero en la región de León, los maragatos preparaban su propio cocido. Que... Tú piensas, el otro día hablábamos de que es un plato humilde, pero yo como cocinero y escandallos que hago, el cocido no es un plato humilde ahora mismo, ¿eh? Y el que me está escuchando y el que cocina sabrá un poco de lo que estoy hablando, porque el morcillo ha pasado de valer 6 pavos y pico que valía, ahora a lo mejor te vale 14, 15 pavos el morcillo. O sea que ya no estamos hablando de una carne, y es una carne que ponemos para cocer. Las morcillas, el chorizo, el tocino, que antes era tan básico y tan arrastrado que casi te lo regalaban los huesos, y ponme 2 o 3 huesitos, ahora te cobran también los huesos. Claro, te los cobran porque también cuestan dinero, yo lo entiendo, pero ahora mismo hacer un cocido no es de los platos más económicos. Hombre, si lo haces con buenos ingredientes, claro, evidentemente. Es un poco como una paella. La gente dice, no, es que las paellas depende. Hay gente que le echa lo más grande y te sale una paella millón. Y el cocido pasa un poco 3/4 de lo mismo. Si utilizas buen chorizo, buena morcilla, un buen tocino seco, que puede ser un ibérico tal, luego otro fresco, el morcillaco, la falda, espérate, la gallina.
Las gallinas antes tampoco tenían valor y ahora sí. Uh-huh. Es que la gallina es verdad que le da un cierto... le da ese sabor y ese aroma diferente. Además, los dichos españoles, que son el refranero muy sabio, dice que gallina vieja hace buen caldo. Ahora mismo no se refiere a los caldos precisamente, sino se refiere a una media de edad de ligoteo que ha crecido. Y está bien, pero sí que es cierto que absolutamente todo lo que costaba poco ha pasado a costar bastante. Entonces, un cocido bien hecho, con bien de condumio, y que luego tenga bien de carne para que te sobre algo, no es económico. Tiene un coste alto. Y la sopa siempre con fideos, ¿no? Casi siempre. Yo creo que es lo... ¿Sabes lo que pasa? Que yo ya no tengo... bueno, que hay sitios en los que solo toman el caldo, que no toman sopa. Y, por ejemplo, a ver, la pasta, digamos que es una base. Hay gente que le gusta poner arroz. Y en la sopa, lo mismo me da que pongas el fideo caballín, que a mí es el que más me gusta, el finito, o de cabello de ángel, que le llaman, que le pongas una sopa de letras, de estrellas, que a mí me da igual. Pero en mi casa se hacía de dos maneras. ¿Por qué? Bueno, se hacía, porque ahora yo creo que ya para no estar... Pero a mi padre le gustaba mucho con arroz. El caldo de la sopa, entonces mi madre hacía por un lado la sopa con arroz y por otro lado con fideos. Lo mismo que ahora, lo mismo que dice tu mujer, a mí me gusta con arroz. Pues va con fideos y punto. Bueno, yo soy de las que todavía sigue haciendo 5 comidas porque hay que dar gusto. Pero precisamente no solo es que hay que dar gusto, sino que yo creo que digo que una parte más importante que hay del amor de las cosas es la cocina, ¿no? Totalmente. Cuando tú cocinas con gusto para alguien, yo creo que es una buena expresión de quererse o de hacer las cosas. Y yo creo que el hacer esas cosas de dar gusto a todo el mundo es precisamente lo que ha hecho No hay nada como el cocido de mi madre, y es porque el cocido de tu madre hacía lo que querías tú que hiciese y lo que te gustaba. Y antes has sacado la conversación de la escudella y cardoya, es curioso, porque aunque fíjate que la escudella es un plato catalán, que es un cocido igual que el resto, pero con sus ingredientes, es muy típico en Navidad. Entonces la escudella y cardoya, y lo hacen con galets. Sí, con la pasta. Que son esas que no sé cómo se llama. Pasta que es como si fuera una concha, ¿no? Sí, que son como conchitas, pero tiene un nombre, ahora se me ha olvidado. Pero allí le llaman galets, que me encantan. Sí, son los... Es que me viene bucanero o algo de eso, pero no. Pues me has pillado a mí. Se me ha pirado. Bueno, ahí no te preocupes. Ahora no vendrá la memoria. Bueno, entonces lo hacen eso y es típico de Navidad, o sea, hacerlo con los galets. Sí, es verdad. Que es curioso. Y hay sitios que hacen las pelotas de relleno. Oye, que si alguien escucha este programa... Sí, y es capaz de decirnos que no se dice eso, que se dice de otra manera. Sabéis que tenemos en Alinados Radio Marca, en Instagram, que lo podéis meter. Hoy va a recordar yo, de hecho, eso, que las dudas, consultas, aportaciones, sugerencias que quieran, incluso, que lo pongan ahí, claro. ¿Sabes? Que tenemos aquí a un cocinero de lujo que nos va a dar... Bueno, sí, pero a ver, profesionalmente tú eres el experto en la materia. Entonces, pues eso, que la gente nos escriba. Y el próximo domingo haremos un Alucina Vecina. Mira, para responder. Me acaba de venir una cosa ahora mismo, que es las dudas de la vida, el pisto. Por ejemplo, que hemos hablado de pisto. Yo cuando voy el pisto y voy con mi amiga Mari de Daimiel y el águila, claro, dices que la gente habla de pisto y tiene calabacín, berenjena, y eso no lleva el pisto. El pisto manchego lleva pimiento verde frito y tomate. Y eso se hace hasta que se queda seco, perdido. Y eso es un pisto auténtico. Fíjate qué importante es que alguien que es de La Mancha diga, chico, pisto manchego, que se apellida como yo te digo, se hace con pimiento y tomate. ¿Cuánta gente de los que está escuchando esta frase ahora mismo dirá, hombre, el pisto lleva calabacín, lleva berenjena, lleva cebolla? Pues técnicamente el auténtico no lleva eso. O sea, que fíjate qué cantidad de temas podemos sacar, que los podéis sacar en Alinados Radio Marca. Escribís, chicos, queremos que habléis de esto porque para mí es importante. Y si para ti es importante... Así que nada, entrad ahí a la cuenta de Instagram y todas las dudas las resolvemos. Bueno, o hacemos un programa, ¿eh? O hacemos un programa. Entero, claro. Totalmente. Pero hablamos eso, por ejemplo, en Canarias... Sí. Rancho canario, no se llama cocido. No, se llama rancho, es diferente. Y simplemente las papas con piñas que hacen son brutales. Es que yo creo que lo bueno es una riqueza, la variedad. Totalmente. Pues vamos a dar paso porque tenemos al teléfono a Floren Bueyes, que como avanzábamos al inicio, es el presidente de la Asociación de Cocineros de Cantabria y tesorero de FACIRE, la Federación de Cocineros y Reposteros de España, con varios premios a sus espaldas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Floren, muy bien, muy bien. Grande. Ya estoy escuchando, Sergio. ¿Qué tal? Muy bien, aquí andamos, bajo. Cuéntanos, me alegro mucho. Floren, ¿cómo es el cocido de vuestra tierra?
Bueno, aquí tenemos Cantabria. varios, ¿eh? Sí, lo sé, yo creo que como cantidad de regiones. Nosotros aquí tenemos, yo creo que 4 grandes cocidos. Uno es el montañés, que quizás sea el más famoso. El más famoso, que es que con alubias, ¿no? Con alubia blanca, una alubia blanca pequeñita, Sí. que le llamamos más o menos de riñón, o un poco más pequeña, y luego la verdura, que es la berza, la insustituible. Y después, claro, ahora es una época ideal porque estamos en época de matanza. Ya se ha empezado por San Martín a matar los chones, como decimos aquí en los pueblos, y ya está todo el ingrediente de matanza preparado pues para este cocido montañés, que aquí sí que le metemos bien de condumio, ¿eh? Aquí Sí. el acompañamiento Sí, ¿no? es sustancia. Sí, Floren. pues Y además mucha- le metéis un buen toque de ajo, ¿no? Sí, pero También, poco, eso pero se poco. mete un poco en el refrito. En el Depende luego, ya sabes que los cocineros somos muy especiales y cada cocinero Cada es uno una le da receta andante. Sí. Es que Pero Floren no solo es el presidente Bueno, de la ya Asociación es de cocinero, es que es Rura. cocinero, pero Sí. es un cocinero muy guay. O sea, es un cocinero muy guay que ha estado en sitios muy guays. Yo lo sé, Floren, porque tenemos amistad y tenemos muchos amigos en común. Y la verdad es que, jolín, tú eres un tío que se ha currado mucho todo esto. Y yo te quería preguntar una cosa. De los 4 cocidos que ahora nos hablas así rápidamente de ellos, ¿cuál es el tuyo favorito? ¿Cuál es el que El tú mío. más haces? A mí me gusta mucho el lebaniego, El lebaniego. el de Sí. garbanzos, repollo y hay un poco de zancarrón, Qué rico. con unos huesos, con una cecina de cabra, con tocino, con chorizo, ay, bien, y con repollo. Ese es el que me encanta. Aquí sí que le cambiamos la verdura, aunque algunos a veces nos meten judías, depende en la zona lebaniega que vayas, Sí. pero generalmente el cocido lebaniego con un repollo y esos Ese garbanzos. garbanzo, ¿no? Sí, y cuidado. Y la sopa con fideo, ese fideo capellín o cabellín que dices tú, Cabellín, el cabello de ángel. el fideo pequeñito que es riquísimo. Siempre empezando por la sopa, no como el maragato, aquí nosotros vamos a la directa. Sí. Sopa, que los garbanzos que algunos mezclan con sopa, y luego la carne con el repollo, que eso es algo, bueno, es un plato para esta época de frío extraordinario. Y en ese cocido lebaniego, Floren, ¿metéis relleno? Sí, también Sí, se ¿verdad? suele Que es poner el una de relleno, las peculiaridades exactamente. que tiene este cocido también. Exacto, no puede faltar el relleno. Hay quien te lo hace individual o hay quien te lo hace como si fuese un churro y según vaya poniendo raciones te lo va cortando. Cuéntanos, ¿qué Ajá. lleva ese relleno? Cuéntanos. Pues ese relleno generalmente se suele utilizar Pan. miga de pan, se suele utilizar algo de la carne que se ha utilizado o que se ha usado para hacer el cocido, algo de perejil y huevo, y todo eso se hace una masa y se mete en bolitas ahí, a veces un poco de tocino, y se mete en bolas a que vaya cociendo poco a poco Ah, no se con fríe, la Alex. sopa. Este no se fríe. Es como, No, como la pilota catalana un poco, ¿no? Exactamente, en Vale, ese vale. estilo. Hay quien lo puede freír un poco y luego Sí. ponerlo a remojar para que no se suelte todo, pero Sí, sí. generalmente se mete y que cueza como si fuese un ñoqui, que no hierva para que no se rompa. Sí. Ahí, poquito a Vale. poquito. Yo la primera vez que lo probé, mira, me acaba de venir a la memoria, la primera vez que probé, fíjate que llevaba yo muchos años, pero nunca había probado el cocido lebaniego. Y tú no te acordarás, pero me lo hizo un amigo tuyo y tú, Alex, que fuimos a comer a un sitio con carácter de que, porque también, ahora que me acuerdo, Floren y Alex son los fundadores del primer congreso de gastronomía que se hizo en Torrelavega, ¿no? Que es Grandes cocinar. recuerdos, sí señor, de Sí. aquellos congresos, 5 años de congresos que Sí. se hicieron muchas cosas de gastronomía aquí en Cantabria. Y muy bien Sí, es hechas verdad, además, sí. y muy bien hechas, con mucho sentimiento. Y la primera vez que lo probé, me llevasteis, porque yo fui al primero, y me acuerdo que me llevasteis a un bar y me dijisteis, vas a comerte un cocido, chaval, de los de verdad. Y nos fuimos a comer un cocido lebaniego buenísimo de la muerte, que todavía me acuerdo, ¿eh? Aquí sabes que se hace mucho, tanto el cocido montañés como el lebaniego, y si no es en las comarcas. El lebaniego principalmente, pues como su nombre dice, se hace por la zona de Potes, todo Sí. Líbano, aunque luego hay zonas que también lo hacen, ¿no? Y el montañés se hace pues por la Vega de Paz, se hace en Cabuérniga, se hace en la zona del Nansa y luego en algunas otras zonas. Pero en Santander o en pueblos ya que no son las propias zonas, hay días a la semana que tienen el miércoles cocido lebaniego, el jueves cocido montañés y tienen Una dieta detox, que se llama, ¿no? Totalmente. Y tienen una clientela que están pendientes cuando está Qué la bueno, especialidad tío. de ese cocido Qué bueno. en marcha.
Y mira, y ahora me preguntabais antes por los cocidos. Sí. Hay un puchero que han sacado nuevo, que es un cocido, que se hace con una alubia roja, que le hacen en Torrelavega. Se ha creado una cofradía del cocido y lo que han hecho es pues sacar con notas de Pereda, de José María Pereda y estudiando han confeccionado un cocido de Torrelavega y eso sí es también pero sustancia a tope, ¿eh? Le meten la alubia roja, le meten oreja y pie de cerdo, le meten chorizo, panceta, repollo, repetimos aquí una verdura como en reconfortante. Totalmente. Detox. Me encanta el brócoli. Y lo que decías antes, sí es verdad que los cocidos, casi todos los guisos llevan ajo, pero nosotros, por defecto los cocineros, tengo amigas cocineras que le meten cebolla, pero al refrito final, ¿sí? Que es donde le damos el toque ya de pimentón, con un buen pimentón de la Vera, le hacemos ese refrito con ajo en láminas, los cuales solemos retirar y a ese aceite le echamos el pimentón, rehogamos rápidamente, ya sabes ese movimiento Sergio, que hacemos los cocineros para que no se nos queme y lo volcamos a la cazuela rápidamente para que le impregne ese sabor de Castilla, que es tan delicioso. Sí, o sea, el ajo simplemente es para darle el gustito, el sabor y luego lo... Exactamente, sí es verdad que hay quien dice que no lleva cebolla el cocido montañés. Yo con esto como profesional no discuto con nadie, yo lo hago con mi receta y luego cada uno que haga la Al final cada maestrillo tiene su librillo, está claro. Hay que meterle unas verduras, le va muy bien. Y ahora yo esta semana estoy haciendo una cosa, el sábado que viene voy a hacer una cosa con unos médicos aquí en un aula que hemos creado en el Mercado de la Esperanza, un aula de cocina, y luego le llamamos la cocina de la plaza. Y ahí lo que vamos a hacer es un cocido, pero como va dirigido a gente ya de una edad, lo que vamos a hacer es igual nos tiran con las alubias. Lo vamos a hacer unas alubias con bastante verdura y bien de repollo, pero le vamos a retirar un poco el chorizo, la panceta, la costilla, la oreja de cerdo, todo eso se lo retiramos. Le vais a quitar la grasa, ¿no? Os contaré el resultado, que igual nos dan de leches, ¿eh? Y luego, seguro que está riquísimo. Floren, los otros dos muy rápido. ¿Cuáles son los otros dos? Que has hablado de 4. Sí, he hablado del puchero de Torrelavega, que es el tercero, digamos, montañés lebaniego, el puchero de Torrelavega, y luego hay un potaje de arvejas que le hacen en Campo, en la zona de Reynosa, que le hacen, son unos guisantes secos. Secos, las arvejitas, es así. Exactamente, y lo que hacen es hacerle pues con la receta de un cocido prácticamente tradicional, hay bien de condumio, siempre ya sabes que aquí los platos tienen que ser consistentes, que gusten y que sepan y además hacer el clima en la zona se presta a ello. Recuerdo un detalle, Flores, no sé si te acordarás, en la primera, que además salimos en la portada del periódico de allí, ¿te acuerdas? El primer congreso. Me regalaron un atún entero desde Canarias. ¿Tú te acuerdas aquello? Ya me acuerdo, eso es inolvidable, me lo recuerdan todavía mientras la verdad. Te voy a decir una cosa extraordinaria que me ha pasado a mí como cocinero, aparte de esto que me llamen ahora de la Radio Marca y demás, que es algo excepcional. Me paran señoras en Torrelavega y me dicen, ¿usted Florenbueyes? Digo, sí que me conoce del barrio, porque yo nací en Torrelavega. Y dice, no, hijuco, no. Yo te conozco que hacíais un congreso que traíais a un cocinero de Madrid que vino una vez cargado de verduras a Sergio y era algo delicioso ir a escucharos. Y recuerdo un año que viniste con microvegetales, con brotes, que deja huella. Sí, me acuerdo. Pero yo quería decir lo de que por lo bien que coméis, porque me regalaron un atún desde Canarias, que me lo mandaron 100 y pico kilos, y entonces hacíamos una pequeña demostración del ronqueo del atún en la plaza de Torrelavega. Y nos lo comieron. Y dijimos, ¿estáis hablando? Digo, ¿alguien quiere probarlo? ¡Yo! Traer soja. Y despiezamos un atún entero y se lo comió el pueblo de Torrelavega entero, crudo. Además, qué colas, es delicioso. Sí. Yo creo que lo bueno que tenemos los cocineros es que cuando echamos, yo lo estoy viendo pues, continuamente en las aulas o en los talleres que hago, hay que dar degustación para que la gente sepa que saben las cosas. Mira, y algo cortito. Hacemos unos talleres de niños
y les hacemos alubias, les hacemos garbanzos, les hacemos arroces, pero lo que más me gusta es cuando les hacemos unos sesos rebozados o lengua con tomate. Sí, señor. Y le digo, probad a ver qué os parece, y si no os gusta, lo escupir, no pasa absolutamente nada. Y se van todos encantados con el sabor de los sesos que en la vida los han probado. Claro. O sea, Claro que sí, yo creo que es una cosa importantísima, como el atún que tú dices. ¿Quién había probado atún? Me sorprendió muchísimo que quisieran comérselo crudo. O sea, porque la verdad es que hay gente que tiene más reparo, y en según qué sitios tienen más reparo, pero cuando se comieron aquel atún con aquellas ganas, no ansia, ganas, o sea, de probarlo, porque habíamos hablado tanto de atún que la gente quería comer atún. Entonces, probar esto, entonces cogían el trocito de atún grueso, lo mojaban en soja por darle ese punto salino, y se lo metían en la boca, y la gente disfrutaba tanto, y 100 y pico kilos de atún que se comieron crudos, yo sí que estaba sorprendido. No, y además a la gente ver ese atún, ese pedazo de bicho, es alucinante. Mira, así en plan multitudinario, a veces se hacen aquí certámenes de ollas ferroviarias, que ya sabes cómo son, que los se atizan con... Pues la olla ferroviaria se hacen de cocido, de alubias, de garbanzos, y la gente luego las degusta. Y no veas qué colas de gente con su tartera allí para llevarse un poco de degustación para casa. Qué bueno. Oye, pues Floren, muchísimas gracias por atendernos. Te mandamos un abrazo muy fuerte, y gracias por habernos enseñado estos cocidos tan ricos, habernos hablado de ellos. Gracias a vosotros por ponernos voz a los cocineros de los pueblos, que existimos, claro, aunque muchas veces, como no vengáis aquí o como no vengan aquí, pues gracias a vosotros se enteran de que existimos. Muchas gracias. Floren, estáis de moda, no te preocupes, que estáis de moda. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Qué tío más grande, ¿eh? Sí. Lo que sabe también. Lo que sabe, eso te iba a decir, lo que sabe. Sí. Pues ahora vamos a dar paso a José Luis, del restaurante Cabanas en Lalín, que nos va a hablar del cocido gallego. Del cocido de Lalín, ¿no? Del cocido de Lalín. Sí, es verdad, porque el de Lalín es diferente al cocido gallego, y además es muy suyo. Pero es muy suyo, y además es muy famoso porque sabes que existe la fiesta de a Feira do Cocido de Lalín en Pontevedra, que es el domingo anterior a los carnavales. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Encantados de tenerte al otro lado del teléfono. Cuéntanos, ¿cómo es el cocido que elaboráis ahí en el restaurante? Bueno, el cocido que elaboramos aquí, pues, bueno, en toda Galicia se come un cocido espectacular, claro está. Pero lo que pasa que en la zona de Lalín nosotros usamos las 3 formas de curación, que es el ahumado, el salado y el secado, ¿no? Entonces usamos un poquito las 3 formas de curación y le da un toque especial. Pero bueno, en toda Galicia se come un cocido maravilloso. Lo que pasa es que nosotros le ponemos un lacito más bonito. Soy de decorar las cosas. Tenéis lleváis muchos años de historia con vuestro cocido, José Luis. Sí, este año creo que es el 52 o 53. La verdad que ya perdí un poquito ya los números, pero sí, llevamos muchísimos años resaltando el plato, que yo creo que es el plato rey de Galicia, porque el cocido es familia, el cocido es amigos. Es un plato para compartir. Sí, es un plato que se tiene que comer en familia. Lo habéis hasta internacionalizado, el cocido de Lalín. Cuéntanos ese viaje a Roma. Hombre, ese viaje a Roma y bueno, y otros. Sí, el de Roma fue muy gratificante, porque bueno, llevamos todo el producto desde aquí en mi furgoneta, fuimos en el barco, lo sacamos. La policía nos tuvo que pasar para poder pasar por la Plaza de España, porque lo hicimos en la embajada de la Santa Sede, allí que estaba Paco Vázquez, ¿sí? que nos atendió de verdad, una cosa maravillosa, fue un recibimiento y una atención y un cariño de verdad que muy gratificante. ¿Triunfasteis? Yo creo que sí, porque comieron como curas, ¿eh? José Luis, nunca mejor dicho. Sí, pero yo creo que la comida, si te fijas, en general todo el mundo la disfruta una jarta, porque, perdón,
Porque el comer lo hacemos todos los días, pero si encima lo que comes está muy rico y es adecuado, porque, por ejemplo, cuando hacen estos fríos, tú te comes un cocido y se te va la olla. O sea, yo no creo que haya mejor comida que un buen cocido de lalín cuando hacen esos fríos. Triunfas segurísimo. De hecho, ahora cuando... un buen puchero. Sí, un puchero de todos los lados. Ahora estamos hablando del de Lalín, que es brutal y está buenísimo, pero sí que es cierto que en toda la geografía española hay un montón de cocidos espectaculares, un montón de pucheros, que la verdad es que yo creo que no serían los inviernos iguales si no tuviéramos esos guisos. Total. No, eso está claro. Sí, aparte de todas las partes del cerdo que le metéis a vuestro cocido, José Luis, entiendo que también ponéis los grelos, ¿no? ¿No puede faltar una verdura o no? ¿O vosotros no? Hombre, bueno, sí, ¿no? Nosotros, claro, en esta época el cocido de lalín es los grelos, sí o sí, porque es cuando da el nabo, saca primero saca las navizas. Claro. Las navizas son las hojas exteriores, por así decirlo, y después los grelos es lo del interior del cogollo. Sale los grelos y es una verdura además sanísima, sanísima y entonces tiene que ser con grelos. Nosotros aquí en el restaurante ponemos grelos y repollo porque hay gente que el grelo tiene un sabor un poquito más fuerte, un poquito más ácido, entonces ponemos también repollo, pero si no el repollo también en verano, porque aquí el cocido se comía también en verano, Hombre, para pasar bien los meses de agosto. Claro. No, hombre. José Luis, una cosilla. ¿Tú eres de unto o no eres de unto? No, el unto es una pieza clave. ¿Verdad? Lo que hay que tener cuidado es el punto de rancio que tenga. El punto de rancio y la cantidad, porque si se te va la cantidad, frenada... Claro, si tienes más rancio, tienes que poner muchísima menos cantidad, y si es un poquito de muy joven, pues un poquito más de cantidad. Pero le da una untuosidad al agua, a todo, y claro, es el alma. Claro, para la gente que no lo sepa, el unto es el tocino. Es un tocino enrollado. No. Una parte de grasa. El unto. ¿Ah, no? Pues mira, perdón, no. Pues nos has pillado aquí a los dos. Y sí pensábamos que era eso. El unto, que en la escudella estuve aún, en el otro día también lo usan. Es la grasa que reviste a las tripas. ¿Eso es el unto? ¿Es la manteca, te refieres? La manteca. Pues pensábamos los dos que era el la mantilla esta que recubre los intestinos, se sacan, se sala muy saladito y se hace una se enrolla, ¿no? Se enrolla o se hace una bola. Pues mira. Hace una especie de bola y se pone a ahumar y a secar. Pues fíjate que yo una vez estuve en una matanza en Padrón. Ajá. Y la hacían con una parte del tocino. Del tocino, sí. Bueno, pero es que es igual que en todos los lados, ¿no? En distintas zonas de Galicia hay distintos tipos de cocido. Pero el unto siempre es con la mantilla que recubre el intestino. Perfecto. No nos hemos informado bien, ¿eh? Bueno, pero escucha, para eso estamos aquí para aprender. ¿Sabes lo que pasa? José Luis, mira, lo primero, muchas gracias por informarnos de eso del unto, por explicarnos un poco, que ahora no me tienes que decir, si tuvieras que decirme dos cosas claves, ¿por qué todo el mundo tiene que comer el cocido de lalín antes que otro? Que eso lo tienes que decir. Y perdona que te interrumpa, por supuesto nos falta la patata gallega. Hombre, eso es otro de los ingredientes estrella. No olvídate, una buena patata gallega, o sea, otro ingrediente estrella. En el terreno que tenemos nosotros aquí en Galicia, que le da un sabor especial, eso desde luego. ¿Qué utilizáis? ¿Quebec y agria? Sobre todo. Yo en el restaurante me gusta mucho el agria porque se mantiene la forma y ¿entiendes? Para el servicio. Pero si es en mi casa particular y tengo que esperar por la patata, porque la patata la tiene bien, lo que pasa es que la cueces y a los 10 minutos ya se deshace y se hace harina. Claro, ahí está. Entonces, depende para lo que quieres, si el servicio del restaurante o en tu casa. Para la gente, si la sacas y la pones en el plato y la comes inmediatamente, es exquisita. Y retomamos, Sergio, que te he cortado, perdona. No. ¿Vas a decir, yo quiero que me digas, José Luis, dos detalles que tiene el cocido de lalín, por lo cual cada persona debería de elegir ese cocido frente a otros. ¿Cuáles son las dos virtudes mayores que tiene el cocido de lalín? Bueno, el cocido de lalín, yo creo que sobre todo la materia prima,
que tiene que ser de lo mejor, si no, no valdría. Y después es un cocido muy, muy, muy amplio. O sea, es un cocido que tienes que venir con amigos, con familiares, con gente que te lleves bien, porque es exactamente que te lleves bien, porque hay que comerlo con tranquilidad, relajado y pasarlo bien. ¿Y qué bebemos? Todo, ¿Y qué bebemos? ¿perdón? ¿Qué bebemos mientras nos comemos el cocido de la lin? Hombre, tenemos unos vinos tintos maravillosos. Aquí de la agua no, primera casa. Agua no has dicho. Anda que has dicho, tenemos un agua en Galicia sorprendente. No, pero si el agua ya la tomas en la sopa. Ay, es verdad, es verdad. Claro, ya la claro. Ay, perdón. Qué ciego he estado. Bueno, pero yo creo que... Y si no, y después si quieres hacerte un poquito más de finoles y tal, el cocido marida estupendamente con un buen espumoso también gallego, o el espumoso que más le guste a la gente, cava, champán o lo que quieras. José Luis, que estamos arrancando el día, hablando ya de vinos, de cocido. Menuda mañana. No, porque el espumoso, ¿sabes por qué? Porque arrastra muy bien la grasa de la boca. Y tiene un punto de acidez mayor, eso es. Sí, señor. Tú sabes mucho, José Pero Luis. bueno, lo que estás... Hombre, los ser viejos es una... Mucha experiencia tiene uno. Eso es. Lo que está claro es que esos grelos, esa patata gallega y esas partes de la matanza del cerdo le dan ese toque especial al cocido gallego. Oye, Ivette, ¿cómo vamos a hacer un programa luego de brócoli o de verduras? Va a ser complicado. Va a ser complicadísimo, sí. Nos va a venir la mente a la lin, a los cocidos, al espumoso. Totalmente. José Luis, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana de domingo. Gracias a vosotros siempre por acordarte de mí, o sea, de nosotros, y de verdad, y aquí tenéis en vuestra casa. Hay que ir a probar vuestro cocido, con lo todo que el mundo deseas. a Restaurante Cabana. Hay que ir ahí a probar el cocido en la línea. Por supuesto, estáis invitadísimos y muchas gracias. Y a todo el mundo, pues, que vengan a la LIN a degustar y a disfrutar. Y a disfrutar. Entorno y todo exactamente. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Buen domingo. Un abrazo fuerte. Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo. Qué contenta estoy hoy que tenemos aquí en el estudio a Ana. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien. Feliz año, que no nos habíamos visto. Feliz año, que no nos habíamos visto, ¿es verdad? Que no habíamos visto. Totalmente. Ana, estamos hablando de cocido. Cuéntanos cómo es el cocido de tu tierra. ¿Cómo haces tú el cocido en casa? Bueno, el cocido es que hay tantas formas de hacerlo, pero bueno, cada una tenemos nuestro... Claro, tú el que tú hagas, mamá. Tenemos la forma de hacerlo. A mí me gustan mucho los garbanzos pequeñitos que son muy suaves y muy buenos. Hay a quien le gustan gordos los ¿A tu hijo garbanzos. le gustan lechosos? Eso es. A mí me gusta el lechoso andaluz, que se llama, además es una variedad de garbanzo. Eso es. Bueno, pues entonces, mira, yo pongo, por ejemplo, si pongo un rabo de cerdo, le echo un trozo de oreja, el tocino de ese entreveradillo rico, también le pongo un poco, y le pongo unos huesos frescos, porque le dan un saborcillo muy bueno, pero luego para darle más sustancia y que tenga más consistencia al cocido, le pongo un hueso de jamón. Que luego después... también le pones a hacer el espinazo salado de cerdo. Y el espinazo, que eso a mis hijos les encanta. Hombre, o sea, lo hace todo con partes del cerdo. Con cerdo sí. y con ternera, también le meten un poco de ¿también morcillo, le de pones falda. ternera o no? Sí, un día me dio la idea, dije, bueno, pues yo, como el hecho lo admite todo, le puse también 2 trozos de pata de cerdo. Mira, estaba el cocido que, vamos, se te iba la olla. La olla, nunca mejor dicho. Y ¿sabes? Se fue la olla, no comimos aquel día. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que yo hago todo eso, le pongo una patata para que le dé también un poco de... Y saco caldo, porque a lo mejor me gusta congelar, un día me digo una sopa, claro. y le saco un poco, bastante de caldo. Que fíjate ahora, con este frío, a media mañana tú te tomas una tacita de caldo de eso. Buah, y le echas un poquito de jerez, vamos, y te pone... y magdalenas, la sopa la admite todo, mamá. Y ya estás para todo el día, vamos, pero la más de bien. Y eso, que vaya cociendo lentito, lento.
Hay quien en Andalucía no tienen mucha costumbre de hacer repollo. O le ponen... Te lo iba a preguntar, ¿le incluís verdura o no? Mira, por ejemplo, mi hermana lo hace, yo hago y lo hacemos distinto. Ella le pone judías verdes por dentro, le pone un tomate, porque les gusta así, ¿no? Luego está bueno también, pero yo no, de eso no. Pero lo dejo cocer tranquilito y el cocido se va haciendo normal. Sí. Y yo cuezo un poquito de repollo, porque es que a mi marido le encantaba el repollo así. Y si tengo que cocer morcilla, lo cuezo con el repollo, la morcilla. ¿Ah, sí? Sí. Y luego ya, pero lo pongo casi a última hora, porque la morcilla, como es más flojilla, pues se puede deshacer. Y para que me quede entera, la pongo ya casi cuando el cocido está... Le da un poquito de color y luego ya ese repollo lo cuezo y también lo pongo aparte, ¿sabes? Luego lo rehogas. Que mi madre, si te fijas, tiene influencias también de mi padre leonés, sí, porque hace un puchero andaluz con tuneaos del norte, pero eso está bien, vamos, que... Sí. Lo que pasa es que, claro, se cogen de las dos cosas porque, como bien ha dicho, el de León está exquisito. Lo que sí cogí yo de mi suegra, porque eso es que sabe muy rico, le hago un relleno. Ah. Es como si fuera una tortilla francesa con perejil y ajo. Y el pan. Y pan rallado. O si yo lo tengo, lo rayo yo misma y le hago esa tortilla. Y eso lo pongo en el caldo para que estén bien jugositos. Y luego ya cuando ese caldo ya lo saco para hacer sopa, pues eso lo incluyo luego en la ración cuando pongo ya luego toda la carne en una fuente, sí. Todo cuando ya lo vas a servir, entonces... Eso a mis hijos les flipa, de hecho se pelean por los rellenos. Por los rellenos. Tengo mi nieta Alba, que esa no te exagero, pero cuando tengo relleno se come de 2 a 3 o más. Bueno, le gusta, porque claro, el relleno en sí no es que sea el huevo con el pan, el ajo y el perejil, es que eso, una vez frito, se mete dentro del caldo y se pone, cuece, se empapa, entonces ya no es algo seco, no, seco, es algo muy húmedo, muy rico, muy jugoso. Entonces es una manera y entonces se lo comen que para qué. Y ya te digo, y el repollo lo sirvo aparte. Sí, pero comentabas, o sea, tú cueces la morcilla con el repollo, sí, y luego esa morcilla la metes en el último momento con todo el caldo, eso ¿no? Eso es, para que le dé el colorcillo al eso. De todas maneras, el caldo que estoy cociendo el repollo con la morcilla lo incluyo para hacer la sopa también, porque así se aprovecha todo. Claro. Y le da un color y un sabor muy bueno. Y luego el repollo lo rehogas. Y luego el repollo rehoga con ajos y un poquito de pimentón, ¿sabes? Y luego se pone, y el que se pone también aparte, porque hay quien le gusta con el repollo y hay quien le gusta solo los garbanzos. Y hay quien también se toma la ración y los garbanzos todos juntos. Bueno, eso ya es opcional, ¿no? Sí, cada uno. Eso ya cada uno como mejor le guste. Pero mi forma de hacer el cocido es esa. Y la verdad que gusta mucho. El otro día hice yo aquí un cocido y tengo aquí unos sobrinos que están aquí un poco, y bueno, se puso a reventar, ¿eh? Alfonso, si Alfonso no come. Alfonso no le gusta comer. Se puso a reventar porque come. Pero es que lo ves que come con esa satisfacción que cualquier cosa que le haces. Qué gusto da eso, cuando ves que no son delicados. Esa es la base. No son delicados. Lo que se tita, como es que nos pone tan rico todo, pues nos gusta y claro. Y algo muy popular de ese cocido también luego es la pringada. ¿Tú la haces? Mira, yo luego si me quedan garbanzos, yo es que del cocido saco 2 o 3 cosas. Ya tengo luego el caldo para hacer otro día sopa. Sí. Pero luego, si me quedan garbanzos, frío bastante cebolla, así juliana, y la voy friendo muy normalita. Lentamente. Sí, que se va haciendo lentamente. Y luego, cuando ya está blanda, pongo los garbanzos. Sí. Se van friendo los garbanzos. Y luego le pongo morcilla, pero ya morcilla que está sin meter en el cocido, ¿sabes? Morcilla fresca, o ya de la mía curada, pero ya. Y se lo agrego a esos garbanzos. Y un huevo. Anda, le pongo como un huevo frito ahí y tiene un plato delicioso. Y ha sacado 2 o 3 comidas del cocido. Porque en los tiempos que tienes tenemos que mirar mucho por la economía. Le dedicamos un programa a lo Aprovechategui. Tenemos que hacer virguerías para que todo vaya al fin. Y yo creo que tengo éxito con el cocido.
Mamá, lo tú dudo, tienes porque éxito con todo lo que hagas. Tú tienes muy buena mano. Claro, pues tiene buena mano. Mi cocina. madre también tiene 86 años, que ya lo hemos hablado alguna vez. Sí, es que... Pero aún así no ha perdido la esencia un poco del querer cocinar y de hacer las cosas bien. O sea, que yo creo que un poco el comer, que es un acto, no iba a decir involuntario, no tiene que ser voluntario para hacerlo bien, pero claro, es que tenemos que comer todos los días, quieras o no quieras. Y a ella le sigue gustando. Entonces, cuando te gusta comer y te gusta hacer de comer, es difícil que las cosas te salgan mal. Tienes que tener casi mala Mira, gaita ya. hoy mismamente ya nos salimos de un poquito del cocido. Venga, tú salte donde Venga, quieras, mamá. Pero mira, le he hecho arroz blanco. Sí. Yo le he puesto un poquito de ajito y cebollita que se va haciendo. Y luego el arroz. Y le he dejado ya los huevos fritos y todo. Y le he hecho unos torreñillos. Que dice, ay tía, ¿cómo están los torrenos? He hecho este que está delicioso. Tenía yo un poquillo de pancetilla así en lámina y digo yo, bueno, no lo voy a dejar perder, nada. Sí. Pues se lo he metido y le he dejado todo preparado, su ensalada, todo, porque sé que ellos los pobres tienen buena voluntad para guisar, pero... En cambio anoche, mira, está más voluntarioso. Estaba yo así un poquillo cansada, digo, estoy un poquito cansada. Tita, no te muevas, que nosotros te fregamos los cacharros muy bien fregado, por cierto, ¿eh? Sí. Sí, muy bien fregado. Y como Tú les haces la comida y ellos te fregan los cacharros. Y me lo fregaron y Aquí, hasta el suelo me lo fregaron. Digo, mira, esto es lo mejor que me han visto. Esto se llama refuerzo positivo. Totalmente. Porque es que así, oyes, no, es que les digo, compartiendo vivimos mejor. Y Porque compartir es amar. se dejaban así los cuartos un poquillo y el otro día me enfadé un poquillo, no enfadar, ¿sabes? No Pero desveles tanta. es que no está la orden. Es que no, y está le aquí. dije, vosotros, como no colaboréis conmigo, se cierra el kiosco. Sí. Claro que... Y la verdad es que... Cara de pulpo. No. Uy, qué bueno, Alfonso me deja la cama ya toda hechita, muy bien, la otra también, y la habitación toda recogida. Ay, La ropa cuando la he hecho, porque la tiraba al suelo. Ya. Yo es que es por su bien, porque... Eso es un zasca en tu regla, mamá, ¿eh? No, Un zasca del domingo se llama. Es que yo digo así, lo voy enseñando para que cuando se case, porque la Carmen lo va a llevar a raya. Claro. Y digo así, dice, pero tatita, así. Y me dice, ¿te dejo así bien la cama? Digo, sí, por debajo no sé cómo está, pero por fuera me la deja bordar. Tú no mires mucho, mamá, no mires muy fino. Y ya está. Y esa es mi vida. También me he ido esta mañana al hospital. Y el cocido, ¿y cuándo ha quedado el cocido? Ya, Y el cocido. Oye, Así. y tú haces que también es típico de tu tierra la sopa de picadillo. Sí. ¿Verdad? Con ese caldo del cocido Sí. se le pone todo lo que es la carne, desmenuzadita, si es jamoncillo, si es pollo, si todo, ¿no? Y se le echa también un huevo duro. Te lo iba a decir, y le picas Huevo también un cocido, huevecito, un huevo cocido. Un huevecito duro, y está buenísima. Esa sopa se hacía antes en las bodas, porque se hacían las bodas en la casa. Sí. Y había una señora que hacía unas bodas exquisitas. Mira, a lo mejor... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Missy. Missy. Una señora así, no tenía hijos ni nada y se dedicaba a hacer las bodas. Ah, no le da tiempo, Porque antes, tiene que hacer toda mira, la boda. cuando se casaron, incluso sobrinos de mi padre se casaron y mi madre, eso para la fiesta era única. Desalojaba los cuartos, quitaba las camas para que mis hermanos con los amigos hicieran baile, le hacía el garbanzo tostado que se llama. Hija, que se lo maja tu hacía. madre, ¿no? Todo eso lo hacía mi madre. Era también un clap, porque no le daba pereza de nada. Sí. Y mi hermano estaban en la casa, bailaban, cantaban, de todo. Y ella le preparaba todo y le encantaba. Decían, pero si es que esta mujer... No desveles todas las cosas de la familia Guerrero, mamá. De la familia Guerrero. Que era. Y luego, por supuesto, también harás las croquetas de puchero. ¿El qué? Las croquetas de puchero también harás. Claro, todo. A mí es que me gusta, y me gusta mucho también innovar, sacar cosas nuevas en la cocina, ¿sabes? Lo que pasa es que ya Muy cosas bien. nuevas, mamá, ya. Pero es que Es ya más por mucho complicado. que por Mira que mucho hay- ya no, ya hago lo básico, que digo, bueno, por aquí vamos bien. No, bueno, pues te No, sale pero, bien. pero esta mañana- yo lo que veo es que lo que tiene tu madre, porque nos lo ha comentado en otras ocasiones, Sí. es que aprovechas mucho lo que tienes en Sí, la sí. nevera. Mira. Que si eres creativa. No que se queremos te ocurren salirnos cosas. del cocido, pero estamos hablando de Claro que si tú aprovechamiento, estás hoy aquí con de nosotros, aprovechamiento tú de ya- cosas. sí. Hice 1,5 kilos de albóndigas. Fíjate. Salieron exquisitas, la verdad. Pero me quedaron. Y digo, mira, comió ayer Ana, que es la otra Sobrina que esa tienes, que la tienes Y en casa. luego también le asé pimiento y una ensalada de pimiento exquisita, dice mamá. Es que te salen muy ricas y entonces, bueno, pues comimos. Y anoche quedaba y digo, hoy comemos resto. Porque teníamos albóndigas. Preparé un aperitivo, un poco de queso, un poco de morcilla, un poco de... y así. Y los pimientos, a Ana es que le chiflan los pimientos fritos y asados. Pues hice ayer asado y casi me gustan más.
Y con nada, con recorte. Preparas. ¿Sí? ¿Y las albóndigas cómo las haces? Ya me han generado curiosidad. ¿El qué? ¿Las albóndigas? Las albóndigas, Escuchad, sí. pero escuchad, vais a hablar de todo lo que sabéis hoy. Vamos a hacer un programa un día solo de albóndiga, filetes rusos. Venga, vale. Porque eso Sí, son cuántas noches de muchas personas que nos están escuchando han basado sobre los filetes rusos, que es una albóndiga un poquito menos redonda, más aplastada. Sí, 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 cineadita. Lo mismo, tu mamá, muy bien hecho eso. Tú dale ideas aquí, que salive, y ya tenemos albóndiga, Es que ya he dicho las rusos. albóndigas, digo, yo Filete quería... ruso, sí. Venga, Yo digo, explícale mira, algo, explícale Venga, algo. cuéntame algo de las Ah, albóndigas. y ¿Cómo están- las haces? sí. ¿Con verduras, sin verdura? Las albóndigas, ¿cómo las haces? la albóndiga le echo yo, cuando la hago jardinera, le echo guisante en la salsa. Sí, la Mira, hago zanahoria, la albóndiga, entiendo. y la voy friendo, y en ese mismo aceite la cuelo, Sí. y ahí frío zanahoria a cuadritos, patata, y luego ya cuando le hago la salsa, cuando hago la salsa, entonces ahí agrego eso, ¿no? Y ya cuecen un poquito, porque frío la albóndiga poquito, para que no se queden sequen, secas. Que no se claro. sequen, ¿Sabes? claro. Y le pongo un poquito de pan rallado, pero poco. Me cuesta trabajo muchas veces liarlas, pero prefiero para que estén jugosas. Y esa a la jardinera, con cuadraditos de patata frita, la zanahoria, y si quiero hacer la jardinera, unos guisantes. Unos guisantes. Y queda muy rico. También le Y vete. comemos proteína y de todo eso. Hola, y mi Bueno, madre, Mírala, mirando por la mírala, salud. mírala. a ver, y aquí tenemos eso. Si es que anoche dice a es que hice ayer esa de repollo, como la hacía mamá José, Mamá, la abuela. has guisado más en estos 3 últimos días que a mí en toda mi vida. Has hecho de todo. No. Es que tiene a los No. sobrinos... Y anoche, tiene así, que- Cuidado, así cuidado, la que pobre, sí. cuando dije anoche que estaba cansada, se volvían locos por irme a fregar los platos. Decían, más vale que no perdamos esto, porque si no, adiós. No, pero qué bueno es tener con quién guisar. Pero mira, Totalmente. vamos a hacer también una historia para todo el mundo que está, aunque esté solo, tienen que guisar. Claro que sí. Tenéis que es guisar, o sea, hay que superimportante. quererse. Y si no, hacer una asociación de gente que esté más sola y un día vais a una casa de uno y otra a otro para guisar. Ana, me ha sabido a poco. Te esperamos en más programas para que nos cuentes Cuando queráis, yo tu encantada cocina, tus vengo. recetas, ¿vale? Encantada, lo que queráis. Queréis otro día sacamos otro tema, de otras cosas, pues me parece estupendo. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. A vosotros. Un Bueno, besito. muchas gracias, mamá. Que pases buen A vosotros. domingo. Un besico, Hasta hijo. luego, un beso, Venga. adiós. Chao. Little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was Pues nada, llegamos a nuestro aperitivo. A ¿Qué ver, has pensado para hoy? Pues mira, estaba pensando según me lo estabas diciendo, porque con la carne del cocido todo el mundo hace la aprovechategui. Pero hacemos lasañas, hacemos croquetas, hacemos ropa vieja, pero yo te iba a proponer que nos vayamos hoy a México. Venga, No manches. vámonos. Pues mira, tú coges toda la carne que queda igual que para la ropa vieja, tú haces toda igual, puedes hacer casi una ropa vieja porque haces la cebolla muy fritita, pero le vamos a meter un poquito de picante, pero mesurado y con un ligero toque ahumado, que son los chipolles, el chipotle ahumado. Le vamos a meter un poquito de chipotle ahumado simplemente para darle ese toque. Vamos a coger tortillas de maíz, las pasas por la sartén, le metemos la carne y le vamos a poner por encima simplemente lo que es un pico gallo, que es cebolla picada, dados de tomate, zumo de lima y cilantro, un poquito de sal y lo Qué pones rico. por encima. Y Eso te es comes una- ese taco y se te va toita Bueno, la es olla. que con eso ya comes directamente, ya Sí, ni esto es aperitivos, ya es un puritito aperitivazo, México. un aperitivazo. Entonces, ¿y qué vamos a beber? Pues podemos ponernos, mira, aunque no tiene nada, ni iba a decir un tequila frozen de esos podríamos hacerlo. Llega la gente a tu casa ese día después de que has hecho el cocido, un domingo puede ser, como hoy. Sí. Y según llego te pongo un taquito de la carne de cocido con el pico gallo, el cilantro y te pongo un margarita frozen que te lo tomas y olo, ¿qué está pasando aquí? Van a estar todos los domingos en tu casa. Así Qué que ya rico. sabes. Jo, muchas gracias por A ti darnos siempre. ideas. Qué riqueza gastronómica tenemos en España, ¿eh? Hombre. Y si no, nos cuántos vamos a platos México. Buenos, bueno, esperamos haberos entretenido. No os olvidéis de entrar en Instagram, en Alinados Radio Marca, para ver la receta, los platos que vamos publicando, consultar dudas que tengáis, escribirnos ahí. Todas las dudas que tengáis y que queráis saber. Tenemos aquí a un gran cocinero. Un domingo más. Gracias por haberme acompañado, Sergio. Y ya sabes que estoy encantado de la vida. Yo también. Muchas gracias a todos por escucharnos. my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana.
me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home. When them cotton balls get rotten, you can't beat very much cotton in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home. When I was a little bitty baby, my mama would. ¿Quieres más Radio Marca? Síguenos en Instagram, radio_marca, y en TikTok, radio.marca. Leyendas de España contra las de Francia. Qué importante ese apunte. Es por momentos. Vídeos, debates, momentazos y muchos sorteos. Los 10 eventos deportivos que no te puedes perder en 2023. Lo mejor de nuestros programas. Dale a seguir y no te pierdas nada. Tiro de esquina para el Barcelona. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense, investigación. Veo 7. Gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. Todos los domingos por la noche tienes una cita con David Luzago en Marca Póker. El deporte del naipe en la radio del deporte. ¿Trabajas en un gimnasio, un club deportivo o en una pyme del sector? Entonces ya sabes que la normativa europea en sostenibilidad te afecta y no tener un plan puede salir caro. ESUE te ofrece asesoría y formación totalmente gratuitas para elaborar tu plan de sostenibilidad paso a paso y sin líos. Las plazas son limitadas. Entra ya en pymesostenible.com y reserva la tuya. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. El deporte es nuestro. Radio Marca. ¿A río revuelto? No amanece más temprano. No. Pocas palabras bastan. No. Buenas son tortas. No. ¿Ganancia de pescadores? Casi. ¿Ganancia de equipos españoles? ¿Seguro? Que sí, que vamos a pescar muchos puntos esta jornada de Champions. Este miércoles sigue con nosotros la Champions en marcador. Galatasaray Atlético, Slavia de Praga Barça y Atalanta Athletic. Síguelo con nosotros en marcador de Radio Marca con Pablo López, Isla Herrera y Pablo Parra. Radio Marca, la radio del deporte.